Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 199, Inquebrantable parte 2. El sol abrasador era intenso y los caballeros del príncipe eran valientes. Al principio, a pesar de su inferioridad numérica, cortaron a los paganos como si fueran cañas de azúcar. Había una diferencia en la calidad y el armamento entre los caballeros de élite que la familia real había criado con gran esmero durante más de 10 años, y la infantería ligera que había sido reclutada y enviada al campo de batalla sin mucho entrenamiento. Pero al final, es un trabajo humano y los humanos se cansan. Después de aproximadamente una hora, la situación era desesperada. Dino. El grito de Alfonso resonó en el aire. La cimitarra de un pagano golpeó la nuca del señor Bernardino. El señor Bernardino, que ya estaba rodeado por 3 enemigos como percebes pegados a una ballena jorobada, se hundió en el suelo sin hacer ruido. Alfonso miró a su alrededor con consternación. El señor Manfredi, que estaba luchando solo contra 5 o 6 personas con su espada muy cerca, ya no se veía. De vez en cuando se veían las armaduras plateadas de los aliados, pero la mayor parte de la vista estaba llena de los cinturones rojos y las cimitarras negras de los paganos. Soy el único que puede salvar al señor Dino. Ah. Clang. La espada del príncipe golpeó la hoja del pagano. Había golpeado una espada a 2 manos con una sola mano. Mientras el pagano perdía el equilibrio, la espada de Alfonso volvió a apuntar al cuerpo del enemigo. ¡Puf! Un chorro de sangre brotó y el pagano cayó, pero una cimitarra nunca antes vista apareció justo detrás de él. Los músculos de su brazo derecho, que había lanzado con todas sus fuerzas, no tenían fuerza. No tenía fin. ¡Crack! La hoja negra se abalanzó sobre el cuerpo de Alfonso, y al mismo tiempo que sentía que la unión de la armadura se rompía, un calor ardiente se extendió por su costado. Alfonso cerró los ojos una vez y luego los abrió. Considerando que estaba en medio del campo de batalla, era un movimiento sorprendentemente lento. ¿Es hasta aquí? No tenía fuerzas en las manos ni en los pies. Los músculos estaban sobrecargados, como una habitación oscura en un instante, como algodón empapado en agua. Su cuerpo no se sentía como el suyo. Quizás había estado soñando todo este tiempo. Los días en que había nacido en un hogar feliz, con un cuerpo fuerte, cuidado por su madre, viviendo como un príncipe en algún reino, los días en que había conocido a la mujer que amaba y había decidido tomar su mano y tener hijos con ella. Ahora, bajo el sol abrasador que parecía derretir su armadura, estaba intercambiando golpes con herejes extraños. Estaba a punto de ser derribado en una tierra desconocida. Una extraña sensación de impotencia había conquistado todo su cuerpo. «Príncipe». A lo lejos se escuchó una voz familiar. ¿Era el señor Manfredi? Sin saber cuándo se había herido, la sangre le corría por la frente y le entraba en los ojos. Alfonso parpadeó un par de veces, sin tiempo para abrir el casco y limpiarse. ¡Pum! ¡Ah! Se escuchó el grito del señor Manfredi. A través de su visión teñida de sangre, vio a Manfredi derrumbarse. Su casco había volado hacía mucho tiempo, y su cabello negro que le llegaba hasta los hombros siguió tardíamente la nuca de su cuerpo que caía. Esto lo había visto antes. Cuando rescató a Ariadne de las garras del duque Mireille, su cabello negro se había dispersado así. Tenía que levantar la espada para salvar a señor Manfredi, no a mi amigo Antonio. Pero no podía moverse. Entonces como ahora, él era tan impotente. La paciencia diaria se acumula para crear la eternidad. En los oídos del príncipe Alfonso, de repente resonó un pasaje del libro de Proverbios. Era la voz de su madre. La indomable voluntad humana es verdaderamente noble. Su madre siempre había luchado. Incluso en lugares que él desconocía, la reina Margarita había luchado con sangre y sudor para proteger a su hijo. Los brillantes ojos verdes de Ariadne también pasaron por su mente. Su vida era una batalla diaria, y al final, ella fue la vencedora. ¿Cómo me atreví a jactarme de que los protegería a ambos? ¿Cómo me atreví a ser tan audaz frente a ellos? Puedes hacerlo, hijo mío. De repente escuchó una alucinación en su oído. ¿Sería una alucinación? ¿Habría bajado su madre para cuidarlo? Cree. Uf, ah.
Alfonso reunió sus últimas fuerzas y blandió su espada. Había soltado su escudo y sostenía la espada de una mano con ambas manos temblorosas. ¡Clang! Frente a él, la espada de Luna Negra voló por el aire. Sin dudarlo, agarró el cuello de un enemigo con sus propias manos y lo retorció. ¡Ah! Su oponente gimió. Alfonso lo arrojó al suelo con una mano y corrió hacia el señor Manfredi. Antonio. Detrás de él, se escuchó el grito de júbilo de sus aliados. Vamos, príncipe. Alfonso, sin tiempo para responder, derribó a otro pagano que estaba atacando al señor Manfredi. El grito de sus aliados resonó una vez más. Vienen refuerzos. Eran jinetes a caballo. El señor Elco, justo detrás de la vanguardia, se acercaba a la montaña rocosa donde el grupo resistía, sosteniendo las riendas con una mano. Aunque era una fuerza de apenas 50 hombres, en ese momento era más valiosa que un ejército de 1000. ¡Ah! Alfonso derribó otra espada de media luna que bloqueaba su camino. De repente el camino se abrió brillantemente ante sus ojos. ¿Qué ha pasado? Dentro de la tienda donde se celebraba la reunión de mando, el príncipe Alfonso, con el cuerpo vendado, estaba sentado con los ojos cerrados. El asiento a su lado debería haber sido ocupado por el señor Bernardino, pero ahora estaba ocupado por el señor Manfredi. El señor Manfredi miró fijamente al señor Albrecht del condado de Achenbach, quien los había enviado a la montaña rocosa, y le exigió una explicación. Era inusual que un subordinado desafiara a un comandante que había tomado una decisión estratégica, pero esta situación era especial. La Tercera Cruzada se había organizado bajo el mando del gran duque Uldenburgo del ducado de Sternheim, pero el ejército bajo su mando era una organización compuesta por contribuciones de más de 10 países. La cadena de mando no estaba unificada y todo tenía que hacerse por consenso. No se especificó claramente que era una tarea de apoyo en la retaguardia, por eso solo se envió el personal adecuado. El señor Manfredi golpeó el pequeño asiento en el que estaba sentado con el puño. El caballero que debería estar sentado aquí está al borde de la muerte. El señor Bernardino fue rescatado a duras penas del campo de batalla en estado inconsciente. Todavía sufría de fiebre alta y estaba al borde de la muerte. Y eso no es todo, el príncipe Alfonso también estuvo a punto de morir, es el único heredero legítimo al trono del reino etrusco, ¿cómo se hará responsable si la dinastía se extingue? A esto, un caballero del condado de Achenbach respondió bruscamente. En el campo de batalla, la vida y la muerte dependen del cielo. El condado de Achenbach era un pequeño estado pegado al ducado de Sternheim, pero habían enviado a más de 1000 infantes y algunos comandantes a esta cruzada. Para ellos, era un gran sacrificio. La importancia era diferente a la del reino etrusco, que solo había enviado a unos 10 hombres, principalmente el heredero al trono y nobles de alto rango. Si solo iban a jugar a la guerra con banderas, no deberían haber ofrecido apoyo en primer lugar. ¿Qué? Cuando el señor Manfredi se enfureció, un caballero a su lado añadió. Parece que están muy orgullosos por haber logrado algo, pero no deberían venir a una reunión de oficiales tácticos y comportarse así solo porque tuvieron un poco de suerte. ¿Qué un poco de suerte? ¿Pueden ustedes ganar con suerte contra una ventaja de 10-1? El señor Manfredi estaba a punto de armar un escándalo. Solo después de que terminó la batalla se enteraron de que solo 11 de ellos habían luchado contra un total de 100 enemigos, y habían matado o capturado a 60 de ellos. Además, el comandante de la infantería ligera era el hijo de un líder religioso pagano de renombre en la región. Habían capturado un prisionero con un buen rescate. Este bastardo. El príncipe Alfonso abrió la boca. Señor Manfredi. Basta. Con esas palabras, el señor Manfredi se giró bruscamente. Tenía una expresión de injusticia. Pero el príncipe Alfonso no había llamado al señor Manfredi para que cediera. Lo que dicen es cierto. En el campo de batalla, hay que arriesgar la vida. Miró al comandante del condado de Achenbach con fuego en sus ojos azules. De ahora en adelante no me guardaré. Despliéguenme en el frente. Rechazo las unidades de retaguardia mediocres. Pero para desplegarlo en el frente el estado de su armamento. Caballería sin caballos, apenas una decena de hombres. Era una fuerza con bastantes dificultades para ser desplegada en el frente. Exijo mi parte justa del rescate de este prisionero. El armamento se puede conseguir.
Esta vez, un varón enviado desde el territorio de Birkenbaum intervino para detenerlo. ¡Qué egoísta! ¿Sabe cuánto los ha apoyado la fuerza aliada sin costo hasta ahora? La fuerza aliada dividía el botín de guerra según la contribución. Pero como el grupo del príncipe Alfonso había recibido ayuda hasta ahora, se esperaba que cedieran su parte justa. Era una declaración que podía surgir de una estructura en la que cuanto menos tomaba el otro, más tomaba uno mismo. Si han estado comiendo gratis hasta ahora, deberían estar agradecidos. La ira brotó en el rostro del príncipe Alfonso. Se levantó bruscamente de su asiento. ¡Cras! La silla en la que estaba sentado el príncipe se cayó y rodó por la tienda. Solo entonces el gran duque Uldenburgo, que había estado observando la situación, abrió la boca. Todos tienen razón en lo que dicen. Él resolvió la situación. Príncipe Alfonso. Cálmese. Aunque el señor Albrecht haya dividido las tareas, la decisión de que sus subordinados asumieran esa misión fue, en última instancia, mía como comandante en jefe. Miró al señor Manfredi con una mirada profunda. Espero que sigan las órdenes del cuartel general. El señor Manfredi bajó la cabeza sin palabras. El príncipe Alfonso también reprimió el impulso de agarrar al comandante de Birkenbaum por el cuello y arrastrarlo. ¿Y todos los que están en esta tienda? Miró a la audiencia con sus ojos grises y pensativos. No subestimen el gran mérito que nuestros amigos etruscos lograron en esta batalla. Alguien volvió a quejarse con voz insatisfecha. ¿Cuánto vale un prisionero para que se quejen tanto? Era un prisionero que valía unos 30 ducados. Era una cantidad que podía ser mucho o poco. El botín de guerra no es el problema. El gran duque Uldenburgo respondió con calma. Esa unidad iba a quemar el pueblo que nos había cooperado en la retaguardia. Además del rescate, el príncipe Alfonso y el ejército etrusco salvaron a muchas personas. No olviden el propósito de esta expedición. La Guerra Santa, una peregrinación de la Tierra Santa para enaltecer el nombre de Dios y recuperar la ciudad sagrada Jerusalén. Si no ganamos el corazón de los lugareños, conquistar las murallas de Jerusalén será solo una victoria temporal. Aunque las miradas irrespetuosas no se calmaron de inmediato, las voces de protesta disminuyeron. El gran duque Uldenburgo aprovechó la oportunidad para resolver el problema del dinero de una vez. La distribución del botín de guerra debe hacerse según el principio. Alfonso hizo una breve reverencia al gran duque Uldenburgo en señal de agradecimiento. Pero él quería más. Seguiré el juicio de su excelencia el comandante en jefe. Pero mi deseo de estar en la vanguardia en la próxima batalla no ha cambiado. Lo consideraremos para el despliegue. Por favor, infórmenos cuando su armamento mejore. El mérito militar del príncipe Alfonso, que con un puñado de hombres detuvo a una compañía y logró la victoria, solo podía describirse como sobresaliente. Aunque pequeña en escala, fue un logro cualitativamente difícil de conseguir. La reunión estratégica de ese día terminó. Fue un día incómodo, pero a la vez refrescante. Después de la reunión, de camino a sus respectivos alojamientos en el campamento, las miradas de los caballeros de menor rango y los soldados rasos que no pudieron participar en la reunión estratégica se posaron en el grupo de Alfonso. Algunos estaban curiosos, otros envidiosos, y algunos incluso los despreciaban o los juzgaban por su estatus. Príncipe, ¿no cree que las miradas que nos dirigen son un poco diferentes? El señor Manfredi preguntó con ligereza. El príncipe Alfonso se pasó la mano por el cabello rubio manchado de sangre y respondió con pereza. ¿Qué ya por esto? El príncipe veía un futuro mucho más grande.